es un compendio total de los sentimientos que puede tener la gente. De esos sentimientos de dolor, de esos sentimientos de tristeza, de esos sentimientos que nos hacen sentir completamente mal. Es una anatomía del cuerpo humano de todo lo que el ser humano puede sentir. Y absolutamente todo eso está registrado en el libro de los Salmos. Para aquellos que creen, que suponen que los cristianos no se deprimen, no lloran, no se gozan, porque eso se oye muy acá, no. Para ese tipo de personas, los Salmos nos recuerdan que Dios ama a personas que caen en depresión, ama a personas que tal vez no saben cómo adorarlo, que no hay oración más sincera que la que sale de unos labios que están agradecidos o que están llenos de dolor, pero confían que solo Dios es el único que nos puede salvar. Todos los salmos apuntan completamente a la obra del Señor Jesucristo, son proféticos, algunos anuncian su reinado, pero sin duda, absolutamente todos nos muestran el verdadero caminar como creyente apuntando hacia el Señor Jesucristo. El ser o no ser una buena persona es el tema que nos atañe el día de hoy con el Salmo número 1. La Biblia declara que solo aquellos que en verdad siguen la ley de Dios son los que verdaderamente están confiando en el Señor Jesucristo. Y si tú no confías en el Señor Jesucristo, la realidad es que no importa qué tan buena persona te consideres, no importa que seas Keanu Reeves versión mexicana, la verdad es que tampoco importa mucho que nosotros que hagamos mucho servicio, mucha obra, si realmente tú no obedeces la ley de Dios, hagas lo que hagas, brinques lo que brinques, te azotes lo que te azotes, hagas lo que hagas, no importa en lo absoluto. Y no importa en lo absoluto porque hay mucha gente que cree que puede vivir desobedeciendo a Dios, desobedeciendo totalmente la ley de Dios, pero asimismo pueden vivir sirviéndole. Y eso es completamente absurdo y es completamente falso. La verdadera muestra de obedecer o no obedecer a Dios, ese es el camino de la vida. Así se divide la vida. Obedecer o no obedecer a Dios. Ser o no ser una buena persona. Ese parámetro solo lo pone Dios y la palomita, es decir, el haber cumplido con esto, es haber creído que el Señor Jesucristo es nuestro único Salvador, porque toda la Escritura apunta hacia Él y toda la Escritura es Él. Y si no creemos que Él es nuestro Salvador, mucho menos realmente seguimos la Escritura, aunque la conozcamos de pies a cabeza, porque los mismos fariseos la conocían de pies a cabeza la Escritura, sin embargo negaron al Señor Jesucristo, no creyeron en la Escritura. Dentro de ellos solamente había una teología absolutamente muerta, porque nuestra tarea es reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El versículo 6 presenta una clave para entender el Salmo 1, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo, el camino del justo y el camino del malo, se contrastan totalmente. Te lo vuelvo a repetir, términos simples. Bueno, aquel que obedece la ley de Dios. Malo, aquel que no obedece la ley de Dios. Pero realmente, ¿cómo podemos decirlo? Porque pues yo puedo decir que obedezco, puedo decir que hago lo otro. Mira. El punto más alto de nosotros es entender que Jesucristo es nuestro único y verdadero Salvador. Y solamente así realmente estamos siguiendo la Escritura. Si tú realmente puedes decir que conoces la Escritura, puedes decir que sabes muchas cosas, pero tú no reconoces que Jesucristo es tu único Salvador y que todo apunta hacia Él, entonces realmente no estás obedeciendo a Dios, no estás obedeciendo a la ley. Si tú eres una persona que eres completamente buena, o completamente mala, pero sea como sea, te consideras bueno, te consideras malo, pero no reconoces que Jesucristo es tu Salvador, pues entonces no tienes nada. ¿Y esto cómo se ve? El propio Jesucristo lo dijo: si me aman, guardan mis mandamientos. Si realmente nosotros creemos que Jesucristo es el Señor y Salvador, tenemos que obedecer su palabra. Y si realmente tú crees que tu servicio, lo que tú haces,
es más importante que obedecer la ley de Dios, como mucha gente lo cree, porque quieren hacer muchas cosas, pero no obedecen la ley de Dios. Entonces es mentira que lo hace, es mentira que aman a Dios. Mucha gente se revuelca, se azota, hace muchas cosas, y tengo dones, y Dios me usa, y y hago lo otro, pero no, son incapaces de obedecer la ley de Dios. Incapaces de obedecer la ley de Dios. Por lo tanto, no aman al Señor Jesucristo. Ay, pero es que yo veo que hace esto, yo veo que se revuelca, yo veo que hace adelante, y yo veo que tiene dones y tiene esto, perfecto. Si no obedece la ley de Dios, no ama al Señor Jesucristo. Hay mucha gente que vive la vida como ellos quieren, y pues yo hago lo que quiero, ¿no? Y desobedecen la ley de Dios. Entonces, si tú vives como quieres, tú piensas lo que quieres, pero desobedeces la ley de Dios, no amas al Señor Jesucristo. Entonces no se trata de que vivamos como nosotros queramos o como nosotros nos parece, sino que vivamos obedeciendo la ley de Dios. Por lo tanto, tenemos que, y también este salmo nos deja en claro que aquellas personas que de verdad ponen su esperanza en Dios, no serán defraudadas nunca. Jesucristo dijo, aquel que me sigue no perecerá. O sea, esto parece aparentemente una contradicción, ¿no? Porque dijo porque pues dicen, si como creyentes y por obedecer la ley de Dios me puede ir mal, realmente con Él tenemos garantizada la vida. Realmente aquella persona que verdaderamente está bien con Dios, no importa no importa lo que el mundo piense, si tú estás bien con Dios, estás en el mejor estado que puedes tener. Eso es lo más importante, estar bien con Dios. Esa es la declaración de Dios en cuanto a aquellos que lo escuchan y a aquellos que no. Recordemos, de este lado están las personas que verdaderamente creen que Jesucristo es el Señor y Salvador, y por lo tanto obedecen su palabra. Y del otro lado están todas las personas religiosas, todas las personas que creen que como Dios me usa y yo puedo seguir haciendo lo que quiera, y me azoto y me revuelco y hablo en lenguas y hago lo otro, y haces todo ese tipo de cosas. Pero tu vida no demuestra que, que obedeces la ley de Dios, y por lo tanto no amas al Señor Jesucristo. Hay infinidad de personas que no, que viven su vida como ellos quieren. Pero eso sí sirven, eso sí hacen muchas cosas, eso sí tienen dones, eso sí se revuelcan, eso sí hacen esto, pero su vida no obedecen a Dios, no obedecen la ley de Dios. Es que para mí no es así, pues no es lo que sea para ti, es lo que es para Dios. Y si tu vida no es así, híjole, lo siento mucho. Si tu vida no es así, de verdad, de verdad, triste caso, triste verdad, no amas al Señor Jesucristo. Servirás mucho, harás muchas cosas, pero tu vida no es obedecer a Dios. Para realmente amar al Señor Jesucristo, es obedecer su ley. La realidad es que aquellos que en verdad siguen y aman al Señor Jesucristo, estarán bien delante de Dios. Y aquellos que se negaron a seguir a Jesucristo, no importa cuánta hipocresía y falsedad hayan tenido, van a terminar, desgraciadamente, en el infierno. Como el hebreo lo dice, el Señor conoce el camino de los justos, y Él está constantemente mirando el camino. Mas la senda de los malos perecerá, porque la senda de los malos conduce hacia la destrucción, porque están en un camino amplio que va completamente al juicio y a la ira de Dios. 4 veces en el libro de los Hechos el cristianismo es llamado el camino. Ciertamente el obedecer a Dios es el amar al Señor Jesucristo, y esto se cumple amando y obedeciendo la palabra de Dios. Si tú no obedeces la palabra de Dios, no digas que amas al Señor Jesucristo. Ay, es que yo sirvo. No amas al Señor Jesucristo si tú no obedeces la palabra de Dios. Ay, es que yo tengo dones y hablo en lenguas. Si tú no amas, si tú no obedeces y amas la palabra de Dios, no importa absolutamente lo que hagas. No importa lo que hagas. No importa los dones que tengas. Si tú no obedeces y amas al Señor Jesucristo, mentira todo lo que hagas. Y por lo tanto, tristemente, tu lugar es en el camino de los injustos, es en el camino de los impíos, que va destinado hacia la ira de Dios.
Sin embargo, hermano, amigo, es el momento de que nos destinemos y que nos propongamos y que estemos decididos a seguir el camino de los justos, a seguir el camino de la verdad de Dios, el camino de la Escritura, el camino de la palabra de Dios. Tú no permitas que personas que no tienen ni idea de lo que dice la palabra te vengan y te espanten. Aquí dice, cuando ni siquiera entienden lo que dice el pasaje, sino que tú agarres y que de verdad sepas lo que la palabra del Señor dice y entiendas claramente lo que la Escritura ha planteado. Entiendas de verdad que el camino de los justos es obedecer la palabra de Dios y asimismo seguir y vivir para nuestro único y verdadero Salvador, el Señor Jesucristo. El camino de los justos que fue trazado por el Señor Jesucristo para la honra y gloria de Dios, en el poder de su Espíritu Santo, siguiendo su palabra y obedeciendo su palabra. Y mi ruego es que tú siempre obedezcas la palabra de Dios en amor hacia el Señor Jesucristo, no siguiendo el camino de toda esa gente que vive en su religiosidad, en su falsedad, en sus dones, pero que su camino tristemente es destinado al infierno. No sigamos ese camino y arrepintámonos de nuestros pecados, dirigiéndonos únicamente hacia nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.